Javier Mascherano es un exfutbolista argentino que pasó por el Barcelona y por supuesto es un jugador que sinceramente a mí me encantó y sinceramente Mascherano es uno de los jugadores que en este caso más gusto me ha dado que en este caso que pasaran por el Barcelona y pues bueno, realmente me gustaría hablar un poco de Javier Mascherano y de uno de los jugadores que, bueno, que uno de los perfiles de jugadores que yo creo que el Barcelona necesita muchísimo y por supuesto tenía ganas de hacer un video para hablar de Mascherano un poco sobre su paso y por supuesto el ejemplo que es para mí, para otros jugadores y por supuesto lo mucho que en este caso se tiene que apreciar este tipo de jugadores. Mascherano, pues bueno, llegó para la temporada 2010-2011, básicamente la primera temporada postmundial de Sudáfrica, llegó con 26 años, era un jugador que en este caso venía teniendo grandes actuaciones en el Liverpool. Y es un jugador que bueno, que participó, por ejemplo, ahí con Fernando Torres, con Arbeloa, participó y fue en este caso a Liverpool por, en este caso, petición de Rafa Benítez, un entrenador español, ex entrenador incluso del Madrid. Y pues bueno, en general Mascherano ahí es donde yo creo que, o ya desde antes, estaba siendo básicamente un jugador bastante destacado y de hecho llegó en este caso al Barcelona pues bajo la presidencia y el fichaje de Sandro Rosell y por supuesto llegó básicamente como para competirle en este caso a Sergio Busquets, en este caso Busquets la posición de centrocampista defensivo, eh, no logró quitársela evidentemente. En este caso Busquets pues es el amo de esa posición o lo ha sido estos últimos años y ya hemos visto que pues bueno que básicamente que Busquets para mí es básicamente la columna vertebral de lo que es el centro del campo del Barça. Y por supuesto Mascherano llegó al principio para competirle, pero en este caso no pudo disputarlo de esa manera y claro, en este caso el jugador tuvo que verse en la situación de ser banca. Y por supuesto en este caso Guardiola cuando lo fichó pues se lo dejó perfectamente en claro. Oye, tú vienes al Barça, pero tú vienes al Barça a ser suplente. Y en este caso Mascherano en ningún momento dio problemas. Y es aquí una de las principales, y ya aquí empezamos con las cositas que me gustaría destacar, en digamos post-its mentales por así decirlo, y es básicamente como el jugador, en este caso, pese a no contar con los suficientes minutos, bueno, por lo menos durante un buen rato, estamos hablando de que el jugador perfectamente no se quejó, entendió perfectamente su rol, lo asumió con ganas, intensidad, y por supuesto es algo para destacar porque una de las principales cosas en este caso problema de los entrenadores y es uno de los más grandes problemas que puede llegar a tener Xavi con una plantilla tan larga y de tanta calidad es que jugadores que saben que en este caso pues, están habituados a ser titulares, cuando no juegan lo suficiente están descontentos. Entonces, Mascherano en ningún momento se quejó y por supuesto jugó más que nada debido a que no le pudo quitar la posición de centrocampista defensivo a Busquets. Mascherano jugó muchas veces como un central, incluso llegó a jugar como lateral izquierdo cuando a Vidal tenía los problemas de salud, pero en este caso Mascherano jugaba en esa posición, generalmente jugaba más cuando Puyol pues tenía problemas físicos, una cosa por el estilo, de hecho jugó aquella final de Wembley contra el Manchester United en 2011. Bueno, donde en este caso Puyol no estaba, en este caso fue central. Y por supuesto Mascherano jugaba como... Es un jugador polivalente, ¿no? Podía jugar como centrocampista defensivo, podía jugar como lateral izquierdo, claramente de un perfil diferente, como central. Era un jugador que perfectamente yo creo que te podía rendir en diferentes posiciones y es un jugador que bueno, que tenía ciertas características que organizativas, era un jugador que incluso hasta cierto punto también tenía calidad para sacar el balón jugando desde atrás, pero digamos que no es un jugador que llega al 100% a lo que es el nivel, por ejemplo, Piqué, o no es un jugador que llega al nivel 100% tal vez un Titi. Sí es uno de estos jugadores que bueno, que perfectamente yo creo que como Dani Alves lo ha llegado a describir, pues es un jugador de estos jugadores diferentes que tal vez no gozan tal vez de la tanta extremadamente muy buena calidad técnica, pero por ende son jugadores que te pueden aportar otras cositas, pueden aportarte como Dani Alves lo denominó como el trabajo sucio.
Es decir, ese trabajo sacrificado, ese trabajo disciplinado tácticamente, ese trabajo esfuerzo defensivo, esa disciplina, ese pressing, ¿no? Como me gustaría llamarlo, esa intensidad, esas ganas, esa velocidad, esa concentración. Y por supuesto Mascherano es uno de estos jugadores que no es que no tenga calidad técnica, sino que sí tiene, pero no llega a ese punto, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, como lo pudo hacer tal vez Márquez, como lo ha sido Piqué, como lo pudo llegar a ser un Titi. No es uno de estos jugadores. Porque por ejemplo Mascherano pues sí se adaptó yo creo que bastante bien a la posición, pero de hecho en sus inicios le costó a Mascherano poderse adaptar. Porque por ejemplo una de las cosas que más en este caso ha destacado Araujo desde la llegada de Xavi, por ejemplo, ha sido que en este caso pues ha tenido que aprender muchos conceptos. Y de hecho cuando Xavi llegó dijo que muchos jugadores no conocen lo que es el juego de posición. Sí, lo cual le resulta increíble. Por supuesto no se está refiriendo a Luis Enrique, se está refiriendo a Koeman y a Valverde, a Setién, ¿no? Porque Setién es puro fútbol Barça. Que bueno, esperemos que ahorita en su nuevo proyecto en Las Palmas triunfe y que le vaya muy bien. Pero el asunto aquí, como lo digo, es que cuando llegó Xavi, básicamente Araujo destacó que ha tenido que aprender muchos conceptos y es aquí donde está la clave de todo esto. Y es que ser central del Fútbol Club Barcelona en este caso es muy complicado y es muy difícil, porque en este caso no simplemente tienes que defender, en este caso tienes que defender, pero de otra manera tienes que defender atacando. Y por supuesto hay que entender que en este caso para el Barça el delantero es el primer defensor y que por supuesto el portero es el primer atacante, por muy irónico que suene para sus posiciones y básicamente sus roles dentro del campo. Y es que básicamente un central del Barcelona tiene que aprender que él también participa en el ataque, que por supuesto a la hora de jugar en el Barça tienes que aprender conceptos como el salir jugando desde atrás, tienes que aprender conceptos como el tercer hombre, encontrar al hombre libre, tener un entendimiento de lo que es el juego, ¿no? Por así decirlo. Tienes que saber hacer la superioridad, ¿sí? Tienes que saber en este caso en qué momento, de qué situación táctica, que lo que tienes que hacer en función de qué hace otro jugador y por supuesto lo más importante del juego de posesión, tomar la mejor opción de pase, ¿sí? Porque eso básicamente es lo que es el juego de posición, incluso lo dijo Guardiola. Encontrar la mejor opción, tomar la mejor decisión en función de, pues bueno, del rival que te quiere quitar el balón, una cosa por el estilo. Y por supuesto tomando en cuenta que es juego de posesión, toma de decisiones, hombre libre, tercer hombre, hacer superioridad, salir jugando desde atrás y todo, es un estilo de juego extremadamente diferente para lo que puede estar acostumbrado cualquier central, como en este caso por ejemplo lo ha dicho Araujo, y en este caso sabemos que Araujo tuvo un breve paso por la Masía, pero en este caso yo lo considero un jugador de fuera, un jugador que en este caso fue fichado creo que desde la Liga Uruguaya, y estamos hablando de que claro, todo esto se le complicó al principio y por supuesto lo puede hacer cada vez mejor. Pero por supuesto a Mascherano, por ejemplo, también le costó y reconocido por él. Incluso que Xavi le dijo, bueno, que tranquilo, que todo nos cuesta, etcétera. Y más porque, como lo digo, en aquel Liverpool de Rafa Benítez estaba básicamente Mascherano acostumbrado a jugar a otra cosa totalmente. Entonces Mascherano al principio le costó bastante adaptarse al Barça, pero poco a poco empezaron a pasar los partidos y empezó a cumplir la misma función. Como lo digo, no, realmente jamás, nunca llegó a jugar como centrocampista defensivo, salvo una que otra ocasión en donde Busquets tuviese acumulación de tarjetas o una cosa así, no pudiese jugar, como por ejemplo lo hizo con Luis Enrique, creo que contra la Juventus en Turín. Pues básicamente salvo un caso así excepcional, realmente Mascherano no jugó de pivote. Jugó casi siempre de central, en este caso de cambio, de rotación o por supuesto tal vez de, pues yo que sé, pues por suplir a Puyol. Más que nada en esa última temporada 13-14, que es donde Puyol pues ya tiene demasiados problemas físicos, etcétera. Entonces básicamente había sido un jugador que estaba acostumbrado a veces ser titular, a veces ser suplente, rotar a veces de lateral izquierdo con a Vidal. Después ficharon a Jordi Alba como el perfecto relevo para Vidal. En este caso pues tal vez de central. Y Mascherano pues básicamente fue así. Después en este caso Luis Enrique llega y básicamente yo creo que se consolida a Mascherano como uno de los mejores, porque en este caso le reconvierte perfectamente ya a central de cara a la baja de Puyol.
Y en este caso, Mascherano ya saca todo su rendimiento como central. Y más que nada, yo que comentar o destacar en este caso, su paso en el Barça. Yo lo que sinceramente quiero destacar de Mascherano es que para mí Javier Mascherano es uno de estos jugadores que necesita el Barça como lo era Luis Suárez. Yo diría que antes de, sinceramente, de intoxicarse de los problemas de jerarquía y de conducta de Neymar y Piqué y compañía, pero en este caso con jugadores como Luis Suárez, como por ejemplo lo pueden llegar a ser Samuel Eto'o, esta serie de jugadores que se toman muy en serio sus carreras y sí o sí son jugadores que les apasiona competir, les apasiona que les griten, les apasiona gritar dentro del terreno de juego, les encanta corregir, son jugadores con un alto carácter competitivo, que esto clásicamente se ve mucho en los futbolistas sudamericanos. En este caso Javier Mascherano es así, es un jugador muy competitivo, es un jugador bueno, que siempre te aportaba intensidad, concentración, garra, lucha y por supuesto era un verdadero guerrero dentro del terreno de juego. Entonces, lo quiero destacar por eso, porque para mí uno de los problemas que hemos llegado a tener nosotros es que por estar fichando tantas figuras y cracks como por ejemplo lo es Neymar, etcétera, pues qué es lo que pasa, que en algún momento estos jugadores pues tanta exigencia les termina pasando factura, excepto tal vez a los que sean tal vez de la mentalidad Cristiano Ronaldo, que en lugar de ganar digan pues ya gané, yo ya cumplí, ya se acabó. No, yo ya cumplí, pero ahora voy a aprovechar este buen momento para ver qué tanto podemos ganar y por supuesto seguir entrenando y directamente pues apasionarle el competir, el entrenar, la profesionalidad, el competir, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo que siempre, evidentemente, pero estos jugadores, mientras estuvieron en el Barça, son jugadores que, como Luis Suárez, como Mascherano y como de todos, son jugadores que perfectamente son muy competitivos. Y por supuesto, para mí, esta es una de las claves, porque ese fin de ciclo mental, digamos que estos jugadores no es tan fácil que les llegue, y con ellos el mensaje no se va a agotar tan fácil. Para mí, este no solo lo tiene, este problema no lo tiene, digamos que en general, simplemente el Barcelona. No simplemente lo tenemos nosotros, lo llegan a tener muchísimos clubes y por supuesto yo creo que es lo que principalmente pasa, y es que tal vez en este caso pues en este caso sí que se te acaba el mensaje, o digamos que el ciclo se acaba porque pues bueno, tal vez te rodeas de jugadores que tal vez no tienen tal vez la mentalidad adecuada o el perfil de jugador adecuado, porque por supuesto hay que destacar que no todo en el fútbol es el talento, es más, importa yo creo que incluso más la táctica, la disciplina y el trabajo del día a día. Y por supuesto Mascherano yo creo que es un jugador que lo ejemplifica perfectamente, es un jugador que le apasiona competir y es un jugador que a mí sinceramente me encanta, es uno de mis jugadores favoritos y yo creo que es uno de los jugadores que ejemplifica perfectamente qué clase de perfil de jugadores tiene que seguir el Barça en cuanto a jugadores competitivos. Y no solo ante eso nada más. Voy a ser sincero, incluso también en cuanto me gustaría también destacar en este caso sus cualidades, pero ya no solo por el hecho de competir, simplemente el hecho de gustar con competir, sino el hecho de que el jugador propiamente, digamos que es un ejemplo, igual que Dani Alves, esto también me da para otro video, pero esta clase de jugadores como Mascherano, como lo es Puyol, como lo es Dani Alves, especialmente Puyol, que bueno, que por ejemplo que era un jugador técnicamente hasta cierto punto limitado para lo que es tal vez la ofensiva, evidentemente la defensiva no, pero para lo que es tal vez lo que es la construcción del juego, pues digamos que hasta cierto punto sí que eran jugadores que a veces tenían déficits, a veces tenían carencias, pero que pese a eso, que no son tal vez ADN Barça tan tácticamente hablando, de que tienen una altísima calidad técnica, una cosa por el estilo, sí que son jugadores que en este caso son ADN Barça desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, que son jugadores extremadamente intensos, agresivos, por supuesto físicos, responsables defensivamente, disciplinados tácticamente. Digamos que esta clase de jugadores también son ADN Barça, pero otro tipo de ADN Barça. Y por supuesto también como por ejemplo Pedro Rodríguez, que para mí es uno de los jugadores más infravalorados de la historia. Incluso para mí está incluso más infravalorado que Sergio Busquets. Y por supuesto eso es otra cosa que también hay que destacar, ¿no? Pero insisto, jugadores como Mascherano, de este estilo de juego, que también son digamos que jugadores
tipo ADN Barça, pero más por otra cosa, digamos que bajo el punto de vista de intensidad, que bajo ese otro punto de vista tan tácticamente, técnicamente hablando, y que por supuesto al mismo tiempo son jugadores que pues bueno, que les gusta, que son demasiado competitivos y pues bueno, tienen el espíritu de deportista profesional en el alma, que básicamente pues son también al mismo tiempo pues jugadores sin un ego extremadamente grande, que son jugadores con orden de jerarquías que obedecen al entrenador, que yo creo que a fin de cuentas es el perfil de jugadores que en este caso tiene que seguir el Barça, ¿no? Jugadores pues bueno bueno, pues de bastante disciplina y por supuesto que te aporten tácticamente y técnicamente otras cosas, como por ejemplo lo hizo Mascherano en su momento, que insisto que tal vez con Pedro, con Suárez, con Villa, con Puyol, esta clase de jugadores y sinceramente son los que me ganan, y yo sinceramente prefiero mil veces a estos jugadores que a las superestrellas mediáticas, que también son muy buenos jugadores, pero no sé, a mí me gustan más esta clase de pues de jugadores, incluso más que los Messi, los Cristiano Ronaldo, los Zidane, los Ronaldinho, etcétera, pues siempre me gusta más esta clase de jugadores y que los Haaland y Mbappé, aunque supongo que soy el único loco que le gusta más esta clase de jugadores, pero bueno. Como lo digo, pues básicamente pues es lo que quería comentar de Mascherano y claro, quería comentar un poco de la trayectoria de Mascherano y el ejemplo, los dos casos, las dos cosas que para mí lo hacen un ejemplo a seguir y que por supuesto es yo creo que a lo que tiene que aspirar el Barça y pues bueno, nada, una completa leyenda del Barça, Javier Mascherano. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí, mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal en MMA Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.